Bien, vamos a cantar el himno Hijo de Dios es Él, número 92. Hijo
Entonces, welcome my church. Pero voy a hablar en castellano, no se preocupe. Welcome. Muy bien, vamos a seguir un tema parecido al del hermano Pastor David, ¿cierto? Y para ello vamos a ir a Colosenses, al capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. ¿Está muy fuerte parece? ¿O lo pongo para abajo? Por ahí. Y la palabra del Señor dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmándoos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Oramos. Padre, queremos dar gracias por su amor y misericordia. Rogamos, Padre, su bendición para esta su palabra, sabiduría para entenderla, el denuedo para enseñarla también. Úseme como parlante en sus manos, Padre Santo, para proferir solamente palabras suyas. Su Santo Espíritu está en medio nuestro. Usted, Padre, dirigiendo, es el principal invitado, ya que es usted quien nos enseña a través de su palabra santa. Bendiga cada hogar representado, por favor. Lleve las dolencias, las aflicciones, Padre, y quite todo aquello que nos estorba, nos molesta, Señor, para servir fielmente y libremente en su palabra. Gracias por amarnos. Rogamos, pedimos todo, en el nombre de Cristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Saludamos a los que están conectados en casa, ¿cierto? Dios los bendiga. Pastor, vamos, hermano. Pastor, parece que ya estoy profetizando, ¿eh? El crecimiento espiritual, hermano, es un proceso día a día. Usted no nace y crece inmediatamente espiritual. Es un proceso de andar en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Muchos son salvos, creen en Cristo como su Señor y Salvador y se olvidan. La Biblia dice que debemos andar en Él. Entonces es un proceso a diario, constantemente. El libro de Juan, el capítulo 14, yo los voy a llevar a varios versículos de la Biblia, 14, ¿cierto? Del 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Juan, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que, Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le ama, y vendremos a él y haremos morada con él. Como le dije, el crecimiento es algo constante, pero parte por haber nacido de nuevo. Si usted no es cristiano, si usted no es convertido, si usted no entregó su vida a Cristo, usted no pidió perdón por sus ofensas y pecados, ¿cierto? Y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, aceptó a Cristo como el sustituto de su muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y todos hemos pecado. Solamente si mencionáramos los 10 mandamientos, tenemos difícilmente haber cumplido alguno de ellos.
No matarás, yo nunca he matado, ¿seguro? Muchas veces matamos el alma, el espíritu de las personas con lo que hacemos, con lo que decimos. Nunca he robado, nunca se quedó con un vuelto, nunca hizo algo extraño, le dieron el vuelto mal y se lo escondió, o le sacó algo a su mamá cuando pequeño. Ahí vea usted. ¿Nunca cometió adulterio? Dice que aunque el que piensa en su mente, tal vez no de hecho, el que pensó o miró a una mujer o a un hombre para codiciar, ya adulterado en su corazón. Idolatría, ¿para qué hablar? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? Terrible, ¿cierto? Muchas veces cometimos errores. Entonces, ¿cómo comienza el crecimiento espiritual? Primero, haber nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, es imposible que pueda crecer espiritualmente, porque no es así. Una persona crecida aprende a dar gracias a Dios por todo y cualquier sea su situación. Abundancia, pobreza, riqueza, frío, calor, tempestad, lo que sea, siempre da gracia en todo porque sabe que de Dios viene o Dios lo permite. ¿He de recibir de Dios solamente lo bueno? También hay cosas malas. Si el venir al mundo cristiano no es un mundo de Bilsipap. Por eso esta iglesia no está llena, no nos hemos ampliado a un estadio, porque es muy poco son los que entran por el camino que es estrecho. Si aquí le dijéramos que solamente Dios es amor y que le ama de tal manera que lo que usted haga o diga, la manera en que usted camine, está bien, estaría llena la iglesia. Porque la gente quiere oír lo que quiere oír, pero la gente debe oír lo que Dios quiere hablar y decir. Mucha gente se acerca a Dios para buscar y preguntar tonteras. Disculpen que use esa palabra, pero es así. Tontera. Ahí en el libro de Marcos, el capítulo 12, si no me equivoco, estaba Jesús hablando con los fariseos y con todo, y llega un escriba y le dice, para pillarlo, porque le hacían preguntas capciosas, ¿cierto? Para pillar a Jesús. Y muchas veces a nosotros nos hacen preguntas capciosas, que no tienen mayor importancia. Ya le dije el otro día, ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿Qué importa? ¿Podrá Dios hacer una piedra tan grande que ni Él la pueda mover? ¿Qué pregunta más ridícula? Y la gente pregunta tonteras así. ¿Podrá Dios hacer esto? No hay nada imposible para Dios, pero Dios no va a hacer cosas ridículas. Dios es sabio, Dios es Dios. Pero la gente, creyendo que son espirituales, hacen preguntas absurdas. Ya el pastor enseñó, alábese en conocer a Dios. Si no conoce a Dios, nunca va a crecer. Y conocer a Dios es por medio de Jesucristo. Ahí el escriba, que son los intérpretes de la ley, ellos interpretaban la ley. Estoy en el capítulo 12, no me acuerdo exactamente el versículo de Marcos, ¿cierto? El escriba le dice, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento o el principal de los mandamientos? Jesús entendió que este hombre preguntaba con sabiduría. Era un escriba, era un intérprete de la ley, lo que podemos llamar los teólogos. Ellos interpretaban la ley, ¿cierto?, de los rabinos, y de hecho de ahí desprendieron 613 mandamientos, que es lo que nosotros conocemos, no solamente los 10 mandamientos, sino que hay como 613 mandamientos directos e indirectos, 365 mandamientos que son negativos, ¿cierto?, que dicen no, o no hacer esto, no hacer aquello. Pero no es el tema ahora. Y le pregunta, y el Señor le da la respuesta, refiriéndose a Deuteronomio capítulo 6, me parece el 4-5, cuando le dice que Él es Jehová, que a Él debe servir. Jehová uno es, que es una palabra que repetían
Los judíos, hasta hoy en día, el Shema, es una palabra que significa que había que repetirlo en la mañana y en la tarde. Pero para nosotros no es que tengamos que repetir el nombre de Dios. El pastor ya preguntó, ¿conoce a Dios? Y todos dicen conocer a Dios. Han oído de Dios, pero no le conocen. Han oído de Jesucristo, pero no le conocen. Y esta mañana quisiéramos que usted no solo haya oído, sino que usted pueda crecer en el conocimiento de Dios. Usted puede ser salvo según el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recibió a Cristo usted? Si usted recibe a Cristo, dice Señor Jesús, entra en mi vida. Yo reconozco que tú eres mi salvación. Reconozco que tú has muerto en la cruz del Calvario por mis pecados, porque yo sé que soy pecador. Sé que tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa muerte? Separados de Dios. Lo que ocurrió en el jardín del Edén. El hombre fue separado de Dios y murió inmediatamente espiritualmente. Inmediatamente murió espiritualmente. Hizo estragos los años, y 300, 400, 500, 600 años, hasta que murió físicamente. El hombre no iba a morir, pero la paga del pecado le hizo morir. Por eso es necesario que usted primero conozca a Cristo. Como dije, una persona crecida, en el Colosenses 2:7, déjeme volver al texto original. (2:7) dice, ahí sí. Entonces, arraigados y sobreedificados en él y confirmando en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acción de gracia. Como dije, una persona crecida aprende a estar contento y a dar gracias por todo. Como decía el pastor, otra cosa es con guitarra, cuando estamos en prueba y en sufrimiento o en aflicción, no es de gozo ni es de alegría para matarse de la risa, pero el dolor y la aflicción se soporta con la esperanza de que pronto va a pasar y que Dios va a dar la solución al problema que podamos tener. Como dije, una persona madura, crecida, puede dar gracia en toda su situación a Dios. Y Pablo anima a los colosenses a crecer en Cristo, a andar en Él. Como dije, primero se recibe a Cristo como su Señor y Salvador, luego andamos en Cristo. El andar en Cristo refleja nuestra conducta, lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos. Le hemos recibido por fe y andar en Cristo, hermano, es una conducta, es una forma de vida que debe tener el cristiano como él anduvo. Un discípulo es alguien que aprende de. Cuando usted está mucho tiempo en algún lugar y con un tipo de gente, usted aprende sus costumbres, sus dichos y su manera incluso hasta de caminar. Entonces, si usted no pasa tiempo con el Señor Jesús, usted no pasa tiempo en la palabra, difícilmente le va a conocer y difícilmente va a saber lo que a Él le agrada o no le agrada. Difícilmente va a hacer cosas que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Va a pensar, Dios no es tan malo para que lo que yo hago me lo juzgue, ¿no? Tenga cuidado, Dios es justo, Dios es veraz, Dios es verdad, y Él no va a cambiar porque usted es ignorante de la Escritura o porque usted no quiere estudiar o aprender, no lo va a hacer. Entonces, para nosotros poder crecer realmente en el conocimiento de Dios y en la fe, debemos aprender a presentar nuestros cuerpos. Como dice Romanos 12:1, que debemos presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Para qué?
para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es agradable a Él, para comprobar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Damos alegría, damos placer a nuestro cuerpo a rienda suelta, sin importar si a Dios le agrada lo que hago, lo que estoy pensando, cómo me estoy conduciendo. Nunca vamos a crecer espiritualmente si nosotros preferimos rendir culto a nuestro cuerpo antes que a Dios. Y cuando hablo de nuestro cuerpo, hablo de completo, nuestra alma, nuestra emoción, sentimiento, voluntad. Nunca vamos a crecer si nos preferimos a nosotros mismos antes que a Dios. Dios es tan fuerte, es tan efectivo, es tan verdad, tan veraz, que aún ha dicho que el que no deja padre y madre por causa de mí, no es digno de mí. Entonces tenga cuidado, es Dios en primer lugar. Jehová Dios uno es. Y no basta con conocerlo y repetirlo, entenderlo. Que no hay otro Dios fuera de Él. Entonces nunca vamos a tener un conocimiento pleno si no estamos con Él. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué podemos decir de Cristo? El pastor preguntó, ¿conoce a Dios? ¿Usted conoce a Cristo? ¿O simplemente ha oído de Cristo? Y nosotros somos llamados pequeños Cristo. Como Cristo. ¿Sí o no? ¿Qué tan lejos estamos de esa verdad, hermanos? ¿Qué haría Cristo? Siempre mi pastor Eldon Roger decía, hermano, usted debe preguntarse, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Cuando yo voy a hacer, pienso o estoy haciendo tal o cual cosa. ¿Qué haría Cristo? Pero si no conoce de Él, si no anda en Cristo, porque debe andar como Él anduvo. Colosenses 2:7 dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ya eres salvo, andad en Él, arraigados, sobreedificados, arraigados, enraizados, tomados de Él. Pero solamente sabemos que Cristo murió en la cruz, que vino en Belén, en un pesebre, porque eso decimos el 25 de diciembre, que murió en una cruz y resucitó, y eso sabemos. Pero no entendemos que Él se negó a sí mismo como Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que Él se negó a sí mismo. ¿Y por qué no aprendemos que debemos aprender a negarnos nosotros a sí mismos? Y nos sentimos dioses. Y nos creemos dioses. Sé que hay religiones falsas que dicen que somos dioses. No somos dioses. No somos dioses. Dios uno es. Hoy Israel, hoy Iglesia Bautista de Nacer de Mulchen. Dios uno es. Y nosotros no somos dioses. Somos hijos de Dios. Salvos por la misericordia de Cristo. Imitadores de Cristo. Como Cristo. Pero como dije, Él se negó a sí mismo. Y Él nos enseña que nosotros debemos aprender a negarnos si somos pequeños Cristo. Si somos cristianos. Malamente llamados cristianos muchas veces. En amor. Él enseñó uno de los mandamientos, ahí también en el libro de Marcos 12. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo le dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque en esto se completa toda la ley. Y es verdad. De tal manera no somos Dios que cumplió toda la ley en el amor en Cristo. Y nosotros nos mordemos unos a otros.
Nos saludamos muchas veces de labios, pero nuestro corazón está lejos. Dios no hizo acepción de personas. Los síntomas. En esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis unos a otros. ¿Por qué escuchamos esto y no lo vivimos, no lo sentimos? Y así nunca vamos a crecer. Nunca. Arraigados, estar firme, estable. Echar raíces espirituales, firmes. No debe haber cambio en nosotros en cuanto al crecimiento espiritual. En cuanto a lo que hemos aprendido. Pero cuando no somos crecidos espiritualmente, no sé si me malentendieron, pero cuando no somos crecidos espiritualmente, somos fluctuantes. Son como hojas secas al viento, de aquí para allá. En Texas, cuando yo estuve en Texas en un sueño, vi ahí las gavillas rodantes, no me acuerdo cómo le llaman. ¿Se acuerdan ustedes de esa? ¿Quién no ha estado en Texas en alguna película de pistolero? Ahí estuve yo, por la película de pistolero. ¿Ah? ¿Ah? Tamo, ¿sí? Las gavillas esas redondas, ¿cierto? Que van de un lado a otro, llevadas para el viento y después corren para el otro lado. Y cada vez se van haciendo más grandes y más redondas porque van tomando las raicillas o los pequeños palitos que hay en el camino y se le van pegando. Es como una bola de nieve. Tiene una bola de nieve y la echa a rodar y llega un tremendo bola abajo de nieve. Bueno, es así. Entonces, si no somos firmes espiritualmente, no estamos estudiando, no estamos conociendo al Señor Jesús, solamente le oímos de palabra, nunca vamos a crecer. Y va a venir cualquiera con una doctrina extraña y nos va a llevar. Hoy día me comentaba alguien que en Argentina apareció una mujer milagrosa. No sé si ha escuchado alguien la noticia. Creo, ¿ah? ¿Vino a Chile? Ay, me la perdí, quería que me sanara. ¿Ah? Y todo el mundo corre, y no digo que sea bueno o malo, a lo mejor está sanando, no sé. Pero, y no digo que no pueda ir, no estoy diciendo eso. Quiero que la confianza no esté en esa persona. ¿Eh? Porque tampoco deberíamos tomar remedio. Algunos fanáticos no toman remedio porque Dios me va a sanar. ¿Eh? Es como el que está en medio del mar hundiéndose. Y Dios le manda un bote, sube amigo, no, Dios me va a salvar. Le manda una tremenda lancha con salvavidas. No, Dios me va a salvar. Al final muere, ahogado y comido por los tiburones. Y cuando llega, yo le puse los tiburones. Y cuando llega a la presencia del Señor, le dice, Señor, yo esperaba en ti, confiaba. Tan tontito. Te mandé un bote, te mandé una lancha, te mandé esto y lo otro. ¿Qué quiero decir? Que no por eso no vamos a tomar remedio, porque hay algunos fanáticos que, no, solo Dios me salva. Sí, Dios ha puesto la ciencia también para uso nuestro, hermano, y distintas cosas. Es una comunión entre usted y Dios. Pero usted debe estar firme en que usted no se puede mover de la fe de Jesús. Y cuando hablo de Jesús, hablo de Jehová del Nuevo Testamento, hablo de el Dios eterno, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está morando en usted, porque ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador, le va a guiar. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros anhela celosamente la comunión y el estar con Dios. Lo anhela, hermano. Entonces, una mala doctrina, usted la va a reconocer inmediatamente cuando usted aprende a andar en el Señor. Recuerde que al Señor muchas veces le dijeron cosas que parecían inocentes y buenas. Pedro le dice, Señor, no vayas allá si sabes que te van a matar. Sabes que te van a matar. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Aléjate de mí, Satanás. Y Pedro lo estaba haciendo con buena intención. Pero Satanás es tan astuto. Pero cuando usted aprende a andar en el Señor
y aprende realmente a ser un pequeño Cristo o como Cristo, usted se va a dar cuenta de lo que dicen, de lo que le preguntan. ¿Qué sentido tiene? El Señor no respondió preguntas a los escribas y a los fariseos. O sea, los escribas generalmente eran fariseos, casi todos. Pero los fariseos que querían cuestionarlo. Esto ocurrió 3 días antes que el Señor fuera crucificado. Esta pregunta, en el contexto. Y responde una pregunta que sí tiene sentido. Y le dice al hombre que, ¿se acuerdan lo que le dice al hombre después? Al escriba, ¿cerca estás de qué? Estás cerca de ser salvo, cerca de ser un cristiano, estás cerca. Conoces la verdad. A veces conocer la verdad no es suficiente. Muchos han escuchado de la verdad, pero tienen que aceptar y tomar la verdad. Tomarla. Y nosotros sabemos a veces muchas cosas de Dios, muchas cosas de Cristo, pero solamente de oída. No debe ser de esa manera, tenemos que vivirla. Como les dije alguna vez, Pablo les insta a agarrarse firme, no de la iglesia, no de los papás, no de las autoridades, sino de Cristo. El mundo, las autoridades, todos pueden fallar, pero Cristo, hermano, no falla. Sus promesas son eternas y verdaderas. Entonces, como le dije, debemos tener una estabilidad y doctrina espiritual. Y eso es por conocer cada día más a Dios. Yo le invitaría a estudiar y a conocer la vida de Cristo más, para que podamos llegar a la medida y a la estatura de Él. Como decía lo que leí el pastor, ¿cierto? Gócese, alégrese, conténtese. ¿En qué? En conocer a Dios. En saber lo que le agrada, lo que no le agrada. Gócese en ello. Y a poder aplicarlo. Y eso dice Efesios 4:14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier estratagema de doctrina extraña. En Efesios 4:14. La estabilidad ante la prueba. Alguien que lea Lucas capítulo 8, verso 13 en adelante al 15. Lucas 8. ¿Ya? Sí, estamos hablando de las semillas, sí. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. ¿Qué está diciendo? Que hermano no venga solamente a escuchar livianamente, sino que aprenda a meditar en la Escritura. Aprenda a rumiar en ella. Darle vuelta y vuelta al versículo y darle vuelta a lo que escuchó y poder aplicarlo y entenderlo en su vida. Porque si no va a ser como la planta o la semilla junto al camino, que va a ser pisoteada y no va a crecer. O como la que cae en la piedra. Un poquito de tierra que tiene la piedra puede darle un pequeño brote y crecimiento. Pero luego el calor la va a destruir, cualquier prueba, cualquier tribulación. Entonces, la estabilidad ante la prueba. Si usted realmente es crecido, es nacido y va creciendo en el Señor, nada le va a mover. Es como la semilla plantada, ¿cierto?, en buena tierra. Y eso es lo que quiere Dios de usted, que sea una buena tierra.
que absorba, ¿cierto?, el agua, para que la planta absorba el sol y todo lo que tiene que necesita para poder crecer. La gente se desanima en las pruebas. ¿Por qué? Porque no tienen raíces firmes en Cristo. Porque han creído muchas veces por milagro, por emoción, por un show en las iglesias. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Por favor. El que tal hace comete un error grave. Si Dios no es un artista, Dios es Dios. Él merece toda su honra y respeto. No el aplauso de los artistas. ¿Por qué en la iglesia yo? Porque hay algunas en nuestra iglesia que todavía ya están aplaudiendo. Cuando alguien hace un especial, yo no quiero un aplauso, ni un niño, porque aquí no tengo un show, no es un lugar para que se vengan a mostrar los artistas. Le parezca mal a quien le parezca mal. Mientras yo siga siendo el pastor principal de esta iglesia, no hay aplauso en esta iglesia. Después el pastor verá lo que va a hacer. Si es que usted en la congregación se lo acepta también. Pero no hay aplauso. El aplauso son por los artistas, no para Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. Y eso es una falta de respeto. Es una muletilla que usan mucho. Y nosotros no vamos a caer en ese error. Espero que no. Entonces, hermano, la gente se desanima en las pruebas porque no tiene una raíz firme. ¿Otra cosa con guitarra? Claro que sí. Pero ¿quién de aquí no ha pasado pruebas? Las pruebas nos purifican. Somos probados, ¿cierto? Como es probada el oro. Cuando hay fuego de prueba en nuestras vidas, veremos si somos hojarasca, si somos heno, ¿cierto? Paja, o si somos realmente oro. Y que cuando pasa la prueba, del fuego el oro sale más purificado, más fino, de mejor ley. Así que las pruebas son para purificarnos, para ver realmente qué tan fuertes somos espiritualmente, qué tan fuerte es nuestra raíz. ¿Qué dice Salmo 1:3? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Entonces Dios quiere que usted sea plantado junto a corrientes de agua. Y Dios le está ofreciendo el agua de la vida todos los días. Le está ofreciendo el maná todos los días. Su palabra. Tengo una comida, dice el Señor. ¿Quién le habrá dado de comer junto al pozo? ¿Quién le dará? No, su palabra. Cuando Dios está hablando de su palabra, cuando Jesús está haciendo la obra del Padre, está siendo alimentado espiritualmente. Y usted tiene que ser alimentado espiritualmente para que su hoja no caiga, porque eso es ser plantado junto a corrientes de agua viva. Su palabra es agua viva, que salta ¿para qué? Para vida eterna. Así que Colosenses capítulo 2:7, volvemos ahí. 2:7, arraigados y sobreedificados. 2 Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Antes bien, creced. ¿Qué nos invita el Señor a los convertidos, a los que ya conocemos al Señor? ¿A quedarnos ahí estables? No, a crecer. ¿En qué? En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. No quedarnos solamente con los rudimentos de la salvación. Pablo dice, una iglesia que quería muchos dones espirituales y cuál procuraba el mejor o el que fuera más visto, y con glotones y un montón de cosas. ¿Qué le dice Pablo?
Ya ni me acuerdo qué les decía. ¿Mm? ¿Ah? Gracias, ahí está. Crecimiento espiritual. ¿Por qué esta iglesia necesitaría nuevamente tomar leche espiritual? Los primeros rudimentos de la salvación, gracias pastor. ¿Por qué? ¿Porque somos niños? Siempre tenemos niños que van naciendo, pero al poco tiempo van alcanzando y hay algunos que han aventajado a los más viejos y se han convertido en pilares, o más que pilares, se han convertido en ancianos. Ese anciano no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el crecimiento espiritual. Y aquí tengo, en esta iglesia tenemos, me cuesta decir tenemos, disculpa, tenemos, tenemos ancianos jóvenes que aventajan a muchos en el conocimiento de la palabra. Porque eso lo hace firme. Porque todo problema, cualquier cosa que haya que discernir entre nosotros o discutir, tiene que ser espiritualmente. Porque a mí no me sirve y a usted no le sirve el yo creo. Le sirve lo que Dios dice. Así que, pero eso se hace, hermano, estudiando la palabra, leyendo. No pierda tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa en escuchar la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Hermano, tiene que ser mucho tiempo. Yo sé que hay que dormir si yo duermo. Sé que hay que hacer otras cosas, también tengo otras actividades. Pero no podemos dejar la palabra de lado porque si no nos vamos a convertir en niños espirituales. Y cualquier persona que venga con alguna idea, le vamos a creer. Porque tiene elocuencia de palabra, porque tiene chispa, porque tiene esto. No, tengan cuidado. La palabra es viva y eficaz. Ustedes han visto, ¿quién conoce los hongos? Las callampas que llamamos, ¿cierto? ¿Quién las conoce? Todo. ¿Cuánto tarda en crecer una callampa? Hermano, en esta época no, pero en octubre, septiembre, octubre, por ahí, si tiene un pequeño bosque cerca, vaya. En la tarde y mire un perímetro de unos 50 metros, o lo que pueda. Mírelo. Levántese mañana y vaya a verlo. Donde usted no vio hongos, hay hongos. Donde habían unos pequeñitos, chiquititos, hay unas tremendas callampas, como las de los tubitubi. Los pitufos. Los pitufos son los que tienen. Los tubitubi. ¿Quiénes son los tubitubi? Esa es otra tontera. Una película cuando yo era niño. Esas se veían a carbón en el campo. Los pitufos. ¿Cierto? Ellos tienen casas de hongo. Bueno, tremenda. ¿Cuánto tarda en crecer un roble? Yo algunas veces se lo he dicho. Años. Años. Mi hijo tiene ahí en su casa el árbol nativo de los pehuenches, el araucaria, chiquitita. Ha crecido como 40 centímetros. ¿En cuánto? En 4 años. Pero un hongo crece en una noche. Pero al hongo usted apenas lo toca con el pie, se cae. Vaya a pegarle una patada a un roble de 40, 50, 100 años. Mejor que no se la pegue porque si no le va a pasar lo del pastor David. Va a quedar cojito. Entonces, para que usted sea firme, tiene que ir todos los días creciendo en el conocimiento del Señor, arraigado, sobre edificado en el fundamento que es Cristo. Un edificio necesita mucho cimiento y sobrecimiento. Una casa, depende del lugar, que sea un lugar de greda, a lo mejor o tierra firme, roja. Una casa de un piso, es probable que con una profundidad de 50 por 40, ¿cierto? 50 de profundidad y 40 de ancho, usted puede hacer un cimiento. De 3 pisos, eso no es nada. Usted necesita
necesita 2 metros mínimo de cimiento. Si no, va a quedar como la torre de Pisa, caída por falta de cimiento. La torre de Santiago también, no me acuerdo cómo le llamamos, el edificio de Santiago Centro, que está ladeado, que nunca creo que hay oficina hoy en día. ¿Te acuerdas, tu hermano? No me acuerdo el nombre del edificio. El de Florida, que está Sí, está ladeado, sí. Sí, está ahí en San Diego con Alameda. Sí. Está ladeado, no se puede usar. Entonces, ¿usted quiere ser usado por Dios? Entonces crezca espiritualmente. No se quede, crezca. Porque su crecimiento va a llevar a otro, al conocimiento. No va a hablar, como decíamos los antiguos, por boquita de pavo. Va a hablar por conocimiento y sabiduría a otro. Le va a decir. Dios puso fundamentos, ¿cierto? Puso algunos apóstoles, profetas, qué sé yo, pastores. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Para edificar la iglesia. Para que seamos conformados a la imagen de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3, verso 10? 1 Corintios 3, del día en adelante. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada cual, sea el fuego, la probará. Si permaneciese la obra de alguno, la obra de alguno y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo por fuego. Nuestras vidas van a ser probadas, hermano. Pero si usted está en el fundamento que es Cristo y va creciendo en él, hermano, usted va a estar bien arraigado, firme. El libro de Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué es necesario entenderla entonces? ¿Por qué es necesario aprenderla? Para enseñar a otros, para exhortarnos, animarnos unos a otros. ¿Con qué? ¿Con el yo creo? No, con la palabra de Dios. Vamos a terminar rápido. ¿Qué dice 1 Pedro 5:8? 1 Pedro 5:8, sed sobrio. ¿Sí o no? ¿Por qué debemos ser sobrios? Porque tenemos un adversario. 1 Pedro 5:8, ¿dónde está aquí? No, perdón. Y 3 son los que dan testimonio. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Se me perdió. ¿Se sobrio qué número es? 5:8. Léalo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Amén. Interesante, ¿no? No tenemos lucha contra sangre y carne. Todos los días hay una lucha contra el demonio. ¿Cómo venció el Señor Jesús en la tentación en el desierto al diablo? ¿Cómo lo venció? Con la palabra. Escrito está. Escrito está. Cuando venga la tentación, acuda al Espíritu Santo que mora en usted. Santo Espíritu de Dios, líbrame, protégeme, dame sabiduría, pon la palabra correcta en mí. ¿Cómo pues andaré en el pecado si yo he muerto a él? Estoy muerto al pecado. ¿Cómo voy a vivir en el pecado? Es necesario ser enseñado una y otra vez.
Vamos al libro de Efesios, capítulo, con esto terminamos. Ahí se levantaron del asiento, ¿eh? Con esto terminamos y vino el respiro, ¿ah? Pero no saben cuánto tiempo me voy a quedar en este versículo. Efesios 4, 11 al 15, vamos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegásemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, si nosotros no llegamos al conocimiento del Hijo de Dios, de conocer realmente a Cristo, como el pastor dijo, ¿conoces a Dios? ¿Cuánto lo conoce? Si usted no conoce a Cristo realmente, nunca va a llegar a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, crece, por las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, yo necesito que usted crezca en el Señor y usted necesita que yo crezca en el Señor, para que seamos ayuda mutua, para que juntos podamos llegar a la plenitud, a la medida, al conocimiento de Cristo. Si usted no crece, para este pastor y para el pastor David, es complicada la situación. Pero cuando usted crece, podemos sacar enseñanza suya también. Usted nos puede enseñar con su crecimiento, con las cosas que se hacen, con las cosas que se dicen, con el comportamiento. Aquí no hay nadie de más, aquí no hay nadie que sea doctor en la ley, aquí no hay nadie ignorante. En las manos del Señor nosotros somos poder y sabiduría. Y somos poder y sabiduría para ayudar a otros, y por supuesto los unos a los otros, para llegar a una plenitud, ¿cierto?, del conocimiento de Cristo. No conocemos a Cristo si no estudiamos de Él, si no hacemos su voluntad. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y guardarlo no es echarlo al bolsillo, no es tenerlo escondido en la Biblia, en el armario, en la casa o en el lugar donde guarda su Biblia. Es guardarlo en su corazón. Y del buen tesoro del corazón va a sacar la palabra propicia en el momento oportuno para ser librado de cualquier mal o ser ayudado en lo que tenga que ser ayudado. Porque su palabra es espíritu, es verdad, es poder. Su palabra también es fuego consumidor. Así que Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a recoger la ofrenda. Saludamos a los que están en casa. Dios les bendiga.